Dios. Ahora que te corpa su presencia en el Señor, hermanos. Wakor katat priwanema ko hoik. Cuante corcat espíritu percanema ko hok katikiel gloria a Dios. Pero Dios se katat y utziwach y los siervos del Señor. Dios que nos bendecir los ministerios de alabanza. Dios que nos bendecir. Y también con una hermana se nos va a llamar en Guatemala y Monta María de parte de Villalobos y dice que tajan krilo, gloria al Señor. Y yo sé que si lo guache hermano tajan que kilo al través en este culto agradable delante del Señor. Amén. Batios hermanos que ta utzig Dios. Amén. Wachanim ka kakiste que un momento y que kilo rutzir katat y yo sé que cató acción de gracias también por las almas. Amén. Bueno, vamos a atender que es un alma, pero que catá con amigo, gloria al Señor. Batió ser Dios segundo de Corintios su capítulo 5 su verso 17. Segundo de Corintios su capítulo 5 su verso. Amén, gloria al Señor. Segundo de Corintios, hermanos, pero 5 y 5, hermanos, disculpe, al 10. 5, gloria al Señor. Wakirako nam kakasakikiguk en este momento. Igual que te por bajo dirección del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, con la mas el que nos hizo para esta mismo es Dios, quien nos ha dado aras el Espíritu. Así vivimos confiados siempre, amén, sabiendo que entre tanto que estamos en cuerpo, estamos ausentes del Señor. 7. Porque por la fe andamos y no por la vista. Amén. 8. Pero conformamos más. Quisiéramos estar ausente del cuerpo, presente al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausente o presente, ser agradables, porque necesario que todos nuestro comparezcamos antes el tribunal de Cristo, para que de cada uno según recibo ha hecho mismo está en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Yo sé ya que valorar. Que apóstol Pablo supirse que en la iglesia Corintias se conare pequivir utinimitro Dios, pero que hermanos que kata ibuk honam, yo sé que honam que oxonik makoxonte pa castigo, makoxonte pa inglés, no, pa kachapal kiche que katsijo, gloria al Señor. Y cojo un tema que coge gucuchanim. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué significa ser cristiano? Entonces,
Shaktuwa por el evangelio. Rahueshik kapan atender. Kaskupiru tzirkatat. Gloria al Señor. Waral kubik per 5. Mas el que nos hizo para estos mismos es Dios, que nos ha dado harás de espíritu. Amén. Dice que apóstol Pablo su hijo Rahueshik ba kecharusir ketat wakas iskokonen wakas kiwak is cristiano. ¿Qué significa la palabra ser cristiano? Hasku por marrajunchos cojón para el evangelio. Dice que porma, dice que recatat kubij Pablo y weta amrare che cuanto maja cojón para el evangelio. Hasru bi kachalali shaqib Pablo maja cojón para el evangelio. Ah, sábalo. Y soblach que tik utsuwach no. ¿Ah? ¿Qué cachquete? Más que largo que el mal pausa. Más que cachquete, gloria a Dios. Koch, se ojon chirich huechanim. Vaya ma que rakatachta asesino, que rakatachta cosas sol kamik, kakaj, que katya o kodamal, sí, pues que rakagua kamik, que es la gloria a Dios. Amén. Dice que Pablo, Saulo, al que el tiempo majaku kamru tzigr Dios, dice que unachi shipapaluwach. Amén. Shipapaluwach. Makot hun que tzigobru kanas. Makot hun que tzigobik. Makot hun que kepakochu nakaj. Porque kita am retinemit. Recoge la mujer y copa Corintia. Dice que cuando copon reina chip, Saulo seguro que charrej birinta cogne la. Copan casque, co charrej, co sanixtak la pared, porque mo gante que se jose el evangelio. Amén. Pero cuanto hermanos, cuanto más que se jose Dios, dice que cojo un profeta, cojo un evangelista o Felipe, rare también coach le la reta janco van a predicar, pero si cuacharer una chirir Saulo, chacucha me cachtla, ra presencia para animar, la chacucha putirte con igla, chaca cojón para el evangelio. Dice que hermano, ir Saulo, su chapichiri hermano, la shashkach Binakshpanivi, la shashimi. Amén. Shapir yuar Dios la chica. Irare cuando kumakta chico anchuachuleo. Shapir un rayo de luz en el cielo. Irrukur un rayo. Arremo kutikta chicho abruk la gloria a Dios. Amén. Un rayo de luz en el cielo, como es fuego, macutirte chucho. Cuando te es una oscar, puleu, iscanej ciego, uscanaj hermanos. Iscanaj ciego. Te corres nada, Dios. Señor, chuta con vos. Señor. Chindir que chavik, malal tere Jesús. Sanein, ¿por qué cabanca se quieren tinmit aquel tiempo? ¿Por qué ma usted cabir ne tinmit que van a lavar netsi? No tat kuyur ne ma que kimpantchik, pero se kumpantchik ya warnak chik. Ya ma kuwalak chik shikanak kam perbe. Amén. Chichi yo chic, a ver cubrirla. Bueno, Jesús está loco que campea Jesús. Nunca. Por eso que hermanos, Pablo cambió. Dice cuando eres Saulo to subir,
shakatachre kuwakatin kohochun wachak pero hunabi mo ustach mejor que en hunabi che Pablo. Amén. Pablo. Tos subigraretat kchak kuwakbasi at kinawalsach wa kinakunach kimpanra chak Señor. Amén. Y el Señor me convertirá, no que tengo otros actos. Y su alza, hermanos, y su alfec. Y dice que cuando se quiere servir, cuando soklar samu, y que te amo, cuando se servir, cuando se servir, cuando se servir. Que shir kiptere, entonces que convertir Saúl, no que shir te chivi, que es evangélico, es cristiano, yar inchin cojones. No puede ser. Ne ya, pero si cojón con Pablo con cada la fina que ya le masau no ger. Ne sí, cuando te esquiló hermano, sok su panica anunciar el evangelio, sok su teogosit, discunachro presencia de Dios. Ahora sí que cojo sí que truc hermanos, por aquí a gloria a Dios. Por descubrir el Espíritu Santo por descubrir qué significa ser cristiano, cambiar un carácter nuevo, cambiar, caminar, amén, cambiar de hablar, amén hermanos. Pablo, si que este gek, si que esta gedaan, si que este gek. Y cana la tremendo. Pero cubiru circuitar, así que vivimos. Amén. Y confiando siempre, sabiendo que entre tantos estamos que un cuerpo. Dice que la palabra, hermanos, pero hombre sabo junamo huinak perir kinarin uger simsur ininachi sur in kolicho ab kim ankashibe pero no hombre wachanim simpan reconcilia churina papá cochla chica y utzla huinak chik mishir chibi gloria a Dios. Ahora que es que ser cristianos. Pero hemos contado chichipam tal vez remajakat kogenik atukun sugelach binak. Altra vez que majakat kogenik atukun senilach binak. Tal vez majakat kogenik atukun anolalach envidia tachi. Tal vez kat majakat kogenik kat chukuna wichalal kuyak hinrchoch. Cuanto majakat kogenik kat chikna hermano majaku kuyak kuchak kulok chakapoyo. Pero mientras ya sos kogenik somos cristianos directamente junam. Shachok que tempe a ser cristianos. Sir pastor que bantas bendecir chatkie que te ruk mapan envidio chirich. Porque arretajan kutat pegruch awemro Dios. Reancianos ser Dios suban bendecir porque ya suban cambiar no pensar. Rishok ya suban cambiar no jupan. Pero germajak kogonik tal vez soplak que kachkachur rachanal tekrilo soplak bendecido tekrilo soplak buenas yakuko ay soplak que kachkachur kukoyo que pide chipakult sharmarri nikrin rachala prat kogonel kurimat kogonel tak citate pekepek pero cirkata Dios kupiksi wah kokonel sa chakapana amashkip chikilakip hun kecarusir kata. Porque que muchas cosas comerusir Dios rahwashik kecarusir kata nunca mapantag kemik porque ko conjunta chinikiyo
los ministerios de alabanza. Y con ministerio de alabanza, alguien está que cuenta na gente más coquivini. Amén. Es que está aquí aparato, quita que tener dos camiones coli. El envidio entre y somos cristianos. Hermanos, no el orgullo, la pobrezas que pichajij. Por escupir, para ser cristianos, cambiar su pensamiento, el hombre y la mujer. Chakayakan kaskulit, chakayakan kachkatin, chakayakan no hermanos, suka chakchere, chakapikiyak hermanos, chitampe gloria a Dios. Atikel kay surawi, pikunawi igual, suka panoyak, lok tachikla kal okna ang mineral, keresak, como keresak si atawichwi, akasom vida. Pero en la Biblia cubrir Pablo, subir chiquenos en la iglesia de Corintios, por favor, si virvechin musumachtaksin pano, pero wachanim chipana amari vip, chivila utsivip, kaskin vir chivechi pana amar, hunam kivili vip isko per chochrakat, irve insu balakin kikitiwuk. Gloria a Dios. Kinkikitiwuk, por eso ver circatat. Los pecados eran perdonados, son perdonados en la relación con Dios. Kuitar tama con solo. Un conajun ko makuchanin. No, hermanos. La Biblia cubrir cuantar taxos cojon pel evangelio. Se kayakan upanik askolil. Chita bien. Sakayakan upanik askolil, sakayakan upanik envidia. Sito, penekabik at kawaran. Amén. La sangre de Cristo tiene poder para que dase sed. Isu belak at ne pawulat kabik. Charmaru kikir Dios lo chokot at panol kasba at panol envidia. Katkach kitik oh ni negocio na utdad, katkach kitik oh ni ukara utdad, katkach kitik ay Dios mío, at cognel pa, pero kaya kanok matsaul tapi, sino at Paulo chik gloria a Dios, oh cristiano muchanim. Amén, hermanos. Por escupir utsirkatan, kapana uts o kosher kanok aber Dios, cuanti kapana uts hermano Dios ko van bendecir. Amén, gloria a Dios. Pero hermanos, proverbio cubrir, no hagas sacrificio abominado a Jehová. Amén. Y cocognela, si ya hermano pastor, ma usted la katakan chupanik, nada, ma usted katakan chupanik, sukupir, pantakbir oración. Atat, sabihin kong pastor, kinuyo ko, uts parela, chukotupal, dekotupaya, keteneri, panal, kasi, panal, subilak kamulumakos, uts kurir, uts. La Biblia para dar, corregir. Amén, hermanos. Mi pano, si ukipan jeri, kisute uchichter Dios. Que su te uchister katat, isko waran pi iglesia, chipna uts, chip wahibib, kachar uchir katat. Amén. Por eso la palabra de Dios, rajueshikcha, procuremos también que ausente o presentes. Amén. Rajueshik, kachar uchir katat. Cambiar las cosas que no es bueno. Amén, hermanos. Pesurir que de Dios. Amén. Pero cuando se cumple el chequeo conmigo,
Tal vez capir, en cotelar, tajan copir, pero guacota, pero cojo un problema, chaso, chisoru, cracular, nunca me cae susto, hermanos. Amén. Cojo un problema, cracular, tal vez se pasó a Guatemala, Dios mío, se cuar que no, que van a seguir el evangelio, me gusta, o que no lo canwa, lo que te está hombre, ya chapan a orar, ya toque y su presencia de Dios. Amén. Porque con ese tipo, hermanos, se que rina allí, ternik, que se van a orar, rin shock, se que te cuchurrip, se que te cuyatuwa, se que te cuchachterciar, se que porque regare con problema. Pero mo retiro patan, ro cognilab, si no ro cognilab, kapana utskip, pero utsik de Dios. Amén, hermanos. Nunca moscanas canoccha. Rutzigro Dios, nunca makayakan cosas. Mokumachtaj ya shekanak. Kubiru circatat han hechos nuevos. Las cosas viejas han dejado. Amén, hermanos. Rakatat kubir. Rahueshiken que tibuk. Que van a alcanzar la bendición. Pero haskini chapir hunam con todriwanima abir cerita wakole con cos como la ritzel kubanak ashqero kohnila kubanata kubanakas kutskuh manera que regare un discípulo que regare un binak aben que me dicen que los hermanos shakatat shukr diablo como es como igual un político ritzel que rajubina kare irqatat que rajo peruk perkech con mucho se que kaji peruk ritzel pero no hermanos joruk irqatat gloria al Señor. Irqatat no es un político sino político para a través de kuchok el evangelio shakuban utseque kapana utsil hermano areta kutwa copra wanima at cocopeculto hermana cachaco cachadar pero amtak su cochrapam amén cascuts rilik hermana tijna con agua hermano Dios cachadar cacharkin hermano chavilam pe isinyak no aw krita amtik opwa wanima amén. No, kutih kuna kung que charutsir katat sibilampe, kutih kuna kung na itekel que bancasibib, no hombre y las personas ya sin cuy ni mac común, ¿verdad? Su cuy el mac katat hermano. Lari ese ojo es so japarrico si panilak si pan cosas si pan tanto per cuanto si pan kamasenik per cuanto so people evangelio chuchupdare pero lo que pasa que es que sak per problema que sak muchas que pues tomo sin cojones coba disciplina pero incopre disciplina que pir qatat y que ewa hunam difícil hermano difícil por favor sin en un diccionario bíblico cubrir su disciplina cuban recibir qatat te subir la respuesta no claro disciplina para que antes seguir upani kribinak pero claro es difícil cochila chica difícil. Entonces, ¿qué decir, hermano? Por favor, kapana choch nilab, hermanos. Choch terranche de Dios. Mo, macopia, kosher, mejor que en canasca que momente, que van a reconcilio. O chupanica, bueno, mejor que abasna, que en carne se plino. Pero la Biblia es difícil, hermano, difícil. Amén, hermanos. Por eso porque es necesario que todos, nosotros parezcamos antes en el tribunal de Cristo.
Que cachaca cuenta, hermano. Chilama cota chica cuota chuach Dios. Cuanto que pica tanto con cama cuicar con el y chilaca cajachavita pasta chilaca. Tal vez chuachuleu chat que unik shaku pipur chochukatat, pero que picur chalik remar Dios y cupir katat que shat katok tuguk kohna luasha. Sushimano, sotashabano, con cacos sacum chinuach. Amén. Pues sucurir cosas, cachquetem, sucurir cosas, cascanach con auchulan, sucurir cosas, tal vez, un pastor la chucote la cacavi, pero que wagrin om chat kutskuch in chikishok, y un pastor chat capi uram, kutskuchla, pero walis que chupane courage, cuachut kosovi rip, chukolok, kurir kutskuchishok, in kamek nada que cuenta, por Cristo per wanema. Amén, amén, amén. Cocornela, chocosol, ja, le solista santo, ¿sí? Santo López. Canal, casi con la cas buena como nos cantas, canal, quien coge no junto, chiquisol, heyawe, sí, que yo gane su pan perder. Amén. Cognela, que paneve que maret, naxer hermano, uralti kobi. Amén. Pero atención, la cascomo ho kabila una anciana, porque no chomnik nada con más taquibirin, cuando me jete la juna, bonito pensar, genwa, pero cuando cuello recatat. Sin que yo gloria a Dios. Vaya tu cuello con el licenciado, con un juez, yo tenía cuerpo aquí a reba. Sí, pasa para acá, te vas a ayudar, chachabe. Chapan y lo chapan camik priar un poco que te solpic, pero Dios no hay cuello, hermanos. Dios no hay cuello, que se la gloria a Dios. Te católico financian, el pastor hermano anciano dice que le chat costa hatush un pequeño rato, cojo un chico gano que choque no genwa, que caso no selfie, shabahor cash que yo insortación uganda, are choque na are utskuto, chakas kalchi kupan alchi. Amén, gloria a Dios. Porque coco ni la porque gana alchi, shap kurti coco cuando cochadar. Hermana, que cajiga da, para que la gente pueda cagar. ¿Qué cha? Arrico cristiano. Amén, hermano. Arrico cristiano. No. Atcopo, caio, te cato. Chabila per con hermano, chabila per. Heya la cocono, heya waru chak, heya. Katok chupani kci hetak. Per shakawa rat makyak chu privilegio. Kashkan oku van cantar. Y rigina verat si kawa ka van cantar su kubana bien hombre, ma panchalchi, ma tsolachich. Amén, gloria a Dios. Sí. Amén. Y con ministerio alabanza, con 12 años de ministerio de alabanza, bueno, director, con noviembre, Shakilo dice que con una licucha, casi, decir, porque Rakba Rech que viene, ya sabe con el mente, y como a investigar cota, amén. Pero bueno, que suelte integrante, cuando va un colegio se da. Cota, chicha, Dios con ayuno, no con desayuno. Amén, gloria a Dios. Sí, coquea la cosa, la persona desayuno. Pero cada tigra ayuno, atat Dios sabe cómo con el trompeta, cómo con el saxofón. Tat, hija na tat, arrewar que no tsuko atat. ¿Verdad que tsuko no? Amén. Tsuko. Chiwa que yo una almuerzo, mat coge na saxofón, chiwa at ko le chuha virtual. Gloria a Dios. Sí.
tal una que es el cámara de Xela, Katsikish long, tal lo que hago es que atija un almuerzo cotak, para uts ya por tzihratat, hermanos, gloria al Señor, para uts por el evangelio. Para que pico un hijo que se tzihratat, que cachacha cuento en el tribunal de Cristo. Pero no, hermanos, ya que no se conectan con envidia para no más uchanim, y que tzihratat, que yo no me agatat, usted para aquí no, me reí ni bien por Saúl, para no bien chucha me quien que yo gloria a Dios. Tilin ni bien pero no tilin te wa Saúl, tal vez a bien Dek ni bien tu wa dek tak Saúl ni bien se me quien que yo que envidia para waliba, gloria a Dios. Amén. No, tzihratat. Sí, utsko khrilwi, utsko hutawi, si wakas utsko pampru tzihra Dios. Amén, hermanos. Chipana amari vipisco por iglesias. Chipana amari igual se abrico por iglesias, igual se abrisco gural. Risco gural por iglesias. Chipana amar. Chipana amar pastor. Chipana amar anciano, chipana amar hermano pastor, sahlakuk, tijalakuk, tzihkatzulal tzih. Amén. Que hermano, gloria a Dios. ¿Qué pan hermano suel? El hermano pastor sukupala y cabali ayol penak tzreli que sugla walmuers. Amén. Descansar y guardar. Hermano pastor sukupala kota hermano y nushnak chuha. Jamal tlasag la cook, hombre, coya carla, tija jugar cook, sí, hermano, sí. Hawks, sucano, en chaven esposa, sucano, dice que yo sé que es un almuerzo, sí, copa, sin correr un rajo, sí que es dar, saco rajo, sí que me cambia esta, saco sobre puac, suca muchata. Gloria a Dios, amén. Porque el que dejan como tocar canema. Amén. Dejan como tocar canema, gloria a Dios. Por eso que, ¿por qué? Amén. Hermanos, si no consideran, por chico, miembro que nunca me quiere si pentak, archelo, hombre que si paga bien. Amén. Amén. Amén, hermanos. Sin pastor, pen. Lo puro, chiquihuchi. Y sin pastor, uti watch consideran, man can orari book. Y su rilo chimocota awa puro ya chiri, tomol, and the kiff big hermano came back. Gloria a Dios. Amén. No, hermano, capana amar, por eso copiar la Biblia, matzelte que me cachquechel, o por canima, sino capana amar, gloria a Dios. Amén, cachalal, capana ut, por eso copiar un circuitar, sopa la geli que chavik, ragwashik, choki que toc, y tsuko kumpe, Romanos 14:10. Ojun kuskijlok chalal, Romano 14:10. Porque wakin kiskij que son nimtr ko or kolik chalal. Betul? Romano 14:10. Amén, hermanos. Ahí está. Amén. Si todo, no está escrito, ¿por qué? Por eso conmigo. Pero tú, ¿por qué juzgar tus hermanos o tú también? ¿Por qué despreciaste? Amén. Pablo su cherakas escola kishkachketik hombre y igual su kaskibi kishburan hermano kishkachketik o kishchuch y igual. Amén. Koki chakchrik kota. Nada.
Chape kubik la Biblia, apóstol Pablo subik, hombre mis kachketik, mi pangetak kachketem, mi pangetak chuklat, no, porque kote ki chakchrik, na netahan ki pano, kuti kung ki hache parta, kote ki con nada. No juzgáis, que decir, ma pan sich chrik una uchadal si me shavilo. Un gente que vive chudal. Obinaki que vive, hermano, la casavil una miembro, simbolo que takwa, cocan la pliego. Amén. Kasih, chawu mako, chamar pastor, wakasih net sih, ba, siapa kinskih kuk ancian. Shkamataglo, y como con una mezcla y casto, pane que examen, cuando listo pastor, va, chocolate con hermano, si ves sich zurich, kai nach zurilo, no, kushich zurich, kushich nach. Y algo que sich y no mag, ya mer que coi que tico, ya mer supan cambiar que kai, casto pane que examen. Amén. Что великий экзамен? Не рахушикте аппарат когда чрекчла. No. Апалах que кутевик. Amén, hermanos. Апалах que кутевик, мажателеру con doctor que al examinar, no. Shukra wat shukra karak, truk katpitik ka alkhalik itsi. Pero what, hermanos. Dice que kachalal khewa shubi con hermano khewa shatil dekik tahan kapam pech. Sí, hermano, sí. Chin kore. Y el listo, no, tal que viene que hermano, no te tira también. No, tal que se da el para mayo la hermano, que wakche sin rilbico. Shipitik, he, shingir en, por ya, at shingir en, per atuado. Ante mentiroso. Por eso comer la Biblia, ma van juzgar, pero como shavil tak, shak penak, shavil penak, ahora was oh. Ba, mama ktenri, pero rakata kano utikier. Ma bikhtsirat. Rakata kana, por eso comer utsirat, ma panjusgas. Amén. Por que gloria a Dios. Kaskitsik kol asikolik shni kolik hombre, koki kol matah patak bosque. Chini kuyu. Con hermanos nos van a invitar por un bosque, la calera, Zacapul, hermano Fausto. Va, si no que a las 8 de la noche te sentó cool con un hermano evangelista, quien yo watch bien conocido. Hermano, shoka hermano. Shoka el quien yo ver, shoka hermano. Y corren por la boca. Te show. Ni arrete ya la cachadal. Chico. Hona río blanco corren. Shemirin shemnuklak no. Oh, kapanar kachak pitanak kon la su ani karakat mat si holtremat adot kusgas. En los meses por eso cubrir la Biblia, no juzguéis. Si rietzel ko sukupan chrejo no tiene mitro Dios mamor chich ma chijojuari no krakatag na utiket pero Dios cubrir are kainak papach kainak pujul kainak pasiwan kainak pekun orbakia gloria a Dios hermano. Por eso hermanos chocolok Cores cubrir un circuitat para ser cristianos. Chopino colompa el evangelio. Coco sochatzich. Kapika kahukatzal. Mukohanel takawachal. Sukupi hutzawachutz. Sukachomach. Takaskachomach. Tuwa utzirkuitat. Ustiar katakambi. Chopom pero utzir Dios. Genwa utzdaktich. Dakimbili penakutz katvenak. Chachabe. Porque kirilo. Pero que rile penak sirina pinik sirina karakter y kapi con utzir Dios lo que te va a usar ya me sacó con nama aguk chachabe gloria a Dios
No, 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 hermano, por favor. No, cambio o copa el evangelio. Cambio, tenemos un cambio. Cambio producir gloria a Dios. Vale la pena, el evangelio. Vale la pena, porque no, macapan juzgar un cachalal, macapan despreciar. Marijo huyup, marijo wachuchoch, checana ve, tachar Dios. Amén. Picture Dios. Picture katat, hermano. Atat, kuwagrein, sinapana bendecir, gloria a Dios. Castillo pisika, picture katat. Wakoh no carro, perge kachdal, na, utke no carro. Kaya atak ko na hong kain ko na. Kaya atak ko sukiik. Gloria a Dios. Kaya atak kaya atak wa akar shakar ik. Dios se la tat, Dios se la Señor. Utski wach no familia. Amen. Kotu chakat pang o kodom puru kam katsada. Takurik kaya atak ra carro. Kaya tak paano kachkatiem ko pa wanima pero por qué me katkaskat Arbakia gloria a Dios. Hermano Pedro si vida mujer con tu mod con tu carna. Amén. Rakbekib ko beso na rey. Shol kwento ko bot sare también kwenta ko bot sin ulo katsala. شوتي خنتيام بشيل كان خن بوت ست سلمت وخن بتشين كاسيت بالشقاق الدقة تشين خسران. Amén. Amén, hermanos. Si wati khom kash tachir Dios atat. Mana khuna to op kin si kho khayara tsikh. Kawa khaya khidekar gloria a Dios. Amén. Kusipakh Dios, hermano. Hermano siervo cuando es López, gloria a Dios. Shuk maha, chadi maha kupa manejar, pero bien Dios está. Shuk kupa manejar guagua alcohol. Amén. Kapik Dios kupa manejar, hermano, gloria a Dios. Amén. Sí, que ministrar. Kupa no ges yo, shaki su kopong wuk, koves kinski. Yo skutik te bawa, hewa hinekar, kuchara. Tachur ketat. Kapan na makapi ni sa kanan? Bawa siya siya kata kanaman. No, pero kapi ko natsik. No. Amén. Cuantiin siya tak ni cara, hermanos. Y como que en si ve, su sipak Dios con carro. Y quien cuenta que me va a manejar, ni siquiera. Macoge ni mos, macoge ni cuñado. Amén. Tal vez usted te vea como que rilo también. Amén. Oh, me catimok na catintojo que me invitación y como me lo pagale si pa nos pantan pa un parto ni como me lo ay chapata katin mana ko na to ko si kas ke wa khina khibiya khin to grikin ki khawu no rein si ka wa khuna granalina to abi ki si pakchawe ka wa khaswer to abi ki ya chawe mientras sam que usamos los no ay cash problema so se le rabik la gloria a Dios se hace que me canía si no ka kabah ka tsilak bila bibri ayaba ba en el nombre de Dios bueno ahora que quiso que ni maktak siwan yo sé hermano Juan Luis López Rodam San Andrés Chilín ahora chinok chupi se shik bawa sen asla kin kamek sinok sepam tahat awet siya kemenora ko hol snu ya kan lok sunu kerah tepuak la tambiai sinok sepam nepitikan ya chuha yastu sherpiner bi sini mesne wen ba ko chi ka ko siwan pe jnain la ko tsiktsla amen pero Dios suban obra kheti bi gisr Dios chitani ve wes utstakor de la gloria a Dios. Mi rico wachwe kuna wachdat no hombre chatabe Dios kuyo. Oh. Kawahin chakapagyo tatsur katat. Atat. Kawahin chakap na kuyub na Dios. Niyom ya wo friend. Niyom ya na Dios.
Memoch katskukta kata. Ekrina katok ek. Kinyawa kcharkata. Kapik wakay insan. Imbanom suprir antes. Kinsok ay ves kindik hermano tijom kuwachka. Kinumik kitpipa ayuno. Ni se quiere na awaki kiyo. Dios hermano, Dios con oración. Con una esposa. Te copió que le clapa 2 días ayuno. Y Dios a dar que echar pastor. Dios. Tiempo de septiembre. No me ya. O tiempo que dijo. Ahora voy a echarle porque me quitan tu bendición. Si para verdad. Porque me quedé Dios bajao, ya si paga bendición. Corpes contento. Wa utsitar ketat, utslah. Ahora sapanik. Wa utsito chipna. Wa utsito chiakan sila. Hari pagi wah ke kabang kantar sang kanto. Kike ketruan mate kike ko tike bang kantar ko na kanto. Sa kuwararo si Dios. Sa kuwararo si kata. Kabik sa kata. Ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Los coros que van a orar, que van a terminar.